Ya, decía buenas tardes con todos otra vez y que el tema de ahora es el ministerio del Espíritu Santo, que, que es bueno conocer, como todo, ¿no? Toda la Biblia es bueno saber, es necesario, es la voluntad de Dios que conozcamos cada día más de sus verdades, ¿no? Que está aquí en la palabra de Dios. Y sobre el ministerio del Espíritu, poco he oído como tema en sí, pero la Biblia habla mucho sobre el ministerio, ¿no? Sobre lo que hace hoy día el Espíritu de Dios. Y en realidad es mucho en la Biblia, como digo, como vuelvo a decir, muchos temas en la palabra de Dios es abundante, ¿no? Pero quisiera empezar con un versículo facilísimo de encontrar, Génesis 1:2, o sea, el capítulo 1, versículo 2, que es donde se hace la primera mención del Espíritu de Dios, que Dios nos enseña, ¿no? ¿Podría leerlo, Maritza, por favor? Mm, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias, Maritza. Entonces aquí dice que todo está desordenado y vacío porque en la primera parte, en cambio, estaba ordenado, ¿no? Cuando Dios crea la tierra, porque en el primer versículo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? O sea, cuando Dios lo hace, todo está perfecto. Pero luego sucedió algo por lo cual quedó desordenado, vacío, ¿no? Pero en ese desorden, en ese vacío, en ese caos, pero sobre ello estaba el Espíritu de Dios. O sea, eh, Dios nos enseña que desde siempre el Espíritu de Él está presente, de siempre, ¿no? Entonces, en el segundo versículo, como dije, ya nos menciona que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Entonces, en la Biblia hay una enseñanza que no se encuentra con la palabra Trinidad. O sea, la palabra Trinidad no hay, pero sí está la enseñanza, está la verdad de Dios en la Biblia que nos enseña que Dios es trino. Entonces, de eso hoy día vamos a ver un poco. Y el primer versículo que quisiera citar en este punto es de Mateo, el Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 3 y el versículo 16. En el 3, 16 y 17. ¿Lo puedes leer, la misita, por favor? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gracias, Nami. Este es uno de los versículos que habla con más claridad sobre la Trinidad de Dios, ¿no? Porque dice que Jesucristo salía de ser bautizado y entonces dice vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Entonces ahí vemos al Señor Jesucristo, vemos al Espíritu en forma de paloma que venía de él y que salió una voz, ¿no? Una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. O sea, está hablando Dios Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, aquí está clarísimo la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, este pasaje es claro y es importante, ¿no? Que lo tengamos siempre presente porque hay muchas sectas que niegan que el Espíritu de Dios es una persona, ¿no? Blasfeman y dicen que es una energía, y en fin, pero la Biblia enseña que es una persona. Y sobre eso quisiera que por favor vayamos a el libro de los Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles.
en el capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Lo puede leer, hermano Daniel, por favor? 3 y 4 de Hechos 5. 5 de Hechos, versículos 3 y 4. Sí. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Deteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí no. Amén. Sí, sí está bien, gracias. O sea, Pedro le dice a Ananías, ¿no? Que había mentido al Espíritu Santo. Y luego le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, aquí es una declaración que mentir contra el Espíritu o hacer algo contra el Espíritu es hacer contra Dios mismo, porque hay un solo Dios, no hay más. Entonces, aquí Pedro dice con claridad que Ananías había pecado contra el Espíritu y es lo mismo, es pecar contra Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Podríamos ir a un favor a regresar un poco al Evangelio de Juan, el libro de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 14, el versículo 15. ¿Lo puede leer, Juanita, por favor? 14, 15 de Juan. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. El 14, versículo 14. ¿Qué capítulo dice? Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan, el Evangelio de Juan, hermana Mavi, Juan, el capítulo 14. Entonces fue Juan, lo puede leer del 13 al 15. O sea, Juan 14, 13. Sí. Y 14, el capítulo 14, los versículos 13, 14 y 15. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. No, hasta el 15 te dije. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Le pediré al Padre y le dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Ya. ¿Ese qué versículo es? Es más. Ese es el 16, Eloy. ¿Ha leído hasta el 16? Ya, el 16, ya. Gracias, Juan. ¿Pero por qué lees así, Juanita? ¿Tienes una versión distinta? ¿Qué? Creo que estoy buscando el versículo por versículo. Ah, bueno, ya. Lo que pasa es que no le da la ilación que uno quiere. Pero bueno, pero el tema es que aquí el Señor Jesucristo dice, aquí en estos versículos se presenta también la Trinidad, porque dice, todo lo que pides al Padre, ¿no? Y menciona al Padre, ¿no? Dice, yo, en mi nombre, yo lo haré. O sea, yo, habla Jesucristo. Y él dice que en el 16 que él pedirá, enviará a otro consolador. En la versión que leo Juan dice consejero, pero en sí la versión original es el consolador. El Espíritu Santo es el consolador. Entonces, desde él, ya el Señor Jesucristo hablaba que iba a enviar un consolador, ¿no? Y entonces hablaba del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo siguiente, en el 15, de Juan 15, podríamos leer el versículo 26. ¿Lo puede, hermana Mavi, por favor? Juan 15, 26. Sí, 15. sí, el capítulo 15 y el Ujú. versículo 26, Maritza. Pero ¿Puede, cuando Maritza? venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Amén. Gracias, hermana Beta. Entonces aquí vuelve a decir, ¿no?, que el Espíritu de verdad al cual yo enviaré, dice, ¿no? Yo enviaré, Él dará testimonio de mí. O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo hoy día? Porque esto habla en futuro, ¿no? El Señor dijo, enviaré un consolador, ¿no? Pero ya en nuestro tiempo, el Espíritu, ¿qué hace? Da testimonio del Señor Jesucristo. Él dará testimonio de mí, dice, por eso. Entonces, ese es un detalle, no una verdad, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Cuál es su misterio? Dar testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, este es un pasaje también claro en que el Espíritu Santo es una persona. Pues Él dará testimonio. Él. O sea, es una persona y va a dar testimonio del Señor Jesucristo. Podríamos en el siguiente capítulo, en el 16, Juan 16, a partir, bueno, vamos a ver el versículo 7 y 8. Señora Lucy, buenas tardes otra vez. ¿Podrá leerlo, por favor? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gracias. Ese es el 7, ¿no? Les conviene que yo me fuera, dice, les conviene. Y habla otra vez que yo enviaré al Consolador, ¿no? En el versículo 8, hermano Raúl, ¿está? Sí, sí está. Sí, ¿Lo puede- hermano, he recibido una triste noticia, pero ya, ahorita acaba de morir el hijo de un amigo, pero por COVID, pero hay que seguir para adelante. Amén, Por sí, eso que, bueno. pues, discúlpame, por eso que me retiré. 16, 7, 8, 9. No, 16, 8, el capítulo 16, el versículo 8. Perdón, disculpen, ¿ya? De Juan, del Evangelio de Juan. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén, ¿no? Gracias, o sea, dice, cuando Él venga, o sea, otra vez en ese momento habla de futuro, pero hoy día ya no es futuro, hoy día ya estamos ahí. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Dice que convencer al mundo de pecado. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Cuando hemos conocido al Señor Jesucristo, el que nos ha convencido que somos pecadores fue el Espíritu de Dios. No fueron las personas que nos hablaron, fue el Espíritu de Dios. Y ese es su ministerio, o sea, su función del Espíritu de Dios es dar testimonio del Señor Jesucristo, convencer al mundo de pecado, y ahí estábamos nosotros, y de justicia y de juicio, o sea, ¿no? Porque ahí lo va a decir en el 9. ¿Lo puede leer el versículo 9, hermano Raúl, por favor? De pecado, por cuanto no creen en mí. De Amén. justicia, por cuanto no voy al Padre y no me veréis más. 9 y 10. El 10, a ver, ya. El 11 lo podría leer, Daniel, por favor. 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén, ¿no? O sea, entonces el Señor está explicando todo esto, ¿no? Pero ¿cuál es la función del Espíritu por eso? Todo esto que dice aquí, de justicia, de juicio, ¿no? De pecado por cuanto no creen en el Señor Jesucristo. Es el pecado que condena al mundo, ¿no? El que no cree en el Señor Jesucristo está condenado. No porque lo digamos nosotros, sino es porque el Señor Jesucristo dice aquí eso, ¿no? Que el que no cree en Él es condenado. ¿Podría leer, hermano Daniel, por favor, desde lo que continúa 12 hasta el 16, en este mismo capítulo, del 12 al 16? No, 16, del 12 al 16. Sí. Ya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Amén. no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ujú. Amén, gracias, hermano. Pero hasta el 15 es donde el Señor dice, ¿no? Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a tomar de Él. O sea, por eso que otra parte de del ministerio del Espíritu de Dios es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo que es dar testimonio, convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, y es glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dice que Él os enseñará y os guiará a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo lo que hace es guiarnos a la verdad de Dios. Cuando un corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces es el Espíritu de Dios el que lo guía y, y le dice a ellos que les hará recordar todo lo que es de Dios. O sea, el Espíritu Santo es lo que nos hace acordar, ¿no? ¿Y qué nos va a hacer acordar si leemos la palabra de Dios? Lo que hay en nuestro corazón, lo que hemos aprendido de Dios, eso es lo que el Espíritu nos va a recordar cuando tengamos esa necesidad y clamamos. Entonces Dios, el Espíritu nos va a recordar lo que hemos aprendido de Dios. O sea, ese es el ministerio del Espíritu de Dios que tiene con nosotros, ¿no? en, en este tiempo. Pero lo que también quería compartir es características del Espíritu, o sea, características que nos confirman, o sea, que nos hacen ver que Él es Dios, porque tiene cualidades que solo Dios puede tener. O sea, y para ello, por ejemplo, vamos a ir a 1 Corinto, por favor, 1 Corinto. Corintios. Sí, capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Lo puede leer Maritza, por favor? 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Pero Dios, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Claro, gracias, Maritza. El Espíritu de Dios conoce, dice, hasta lo profundo de Dios, el Espíritu. Entonces eso nos habla de que Él es omnisapiente, o sea, que lo sabe todo. Omnisciente. ¿Omnisciente se dice? Sí. Ya, gracias. No, todo Entonces, conocimiento. lo omnisapiente, creo que es, ¿no, brother? No, es omnisciente. Ya, Omnisciente es, omnisciente. Gracias, Omnisciente. ya, gracias. Omnisciente, ahí Sí, queda. ahí queda. Gracias, hermano. Entonces, es omnisciente. Entonces, el Espíritu de Dios es omnisciente. Y esa cualidad solo es de Dios. No, nadie más lo puede tener. Ningún ángel, ningún arcángel, ningún ser humano, ¿no? No puede tener esa sabiduría. Es de Dios. Lo sabe todo. Entonces, es una cualidad de Dios que nos enseña que el Espíritu de Dios lo tiene. Por eso sabemos que es Dios. Además que Pedro lo dijo, ¿no? Pero igual en la Biblia podemos ver características, cualidades que son propias de Dios, únicas. Igual podemos ir a Hebreos, por favor. Hebreos 9, 14. Hebreos 9, 14. Hebreos 9, 14. ¿Lo puede, hermano Raúl, por favor? Hebreos 9, 14.
Hebreos 9:14, ¿no? Sí, Digo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. amén. Pero dice, gracias hermano, gracias hermano Raúl, dice que por la sangre de Cristo, ¿no? Pero es el Espíritu eterno, o sea, es el que limpia nuestras conciencias, ¿no? Porque externamente el agua nos puede limpiar, pero internamente no hay forma. Y la única manera, la única forma es que el Espíritu de Dios nos limpie. Por eso dice, Él limpiará vuestras conciencias de malas obras. O sea, el Espíritu de Dios es el que nos limpia por la sangre del Señor Jesucristo. Pero la cualidad que quiero resaltar ahí que dice que el Espíritu eterno, la eternidad es una característica de Dios. No hay nadie más que puede tener eternidad. O sea, ningún ángel es eterno. Todos, todos fueron creados. Han tenido un inicio. Dios es eterno. Entonces el Espíritu de Dios es eterno también. Y podemos ir al Salmo 139, por favor, un ratito. Al Salmo 139. Lo puede, Naimisita, ¿tendrá facilidad de leerlo? ¿Qué versículo? ¿Qué versículo, por favor? El capítulo 139 de Salmos, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Amén. El siguiente versículo. Lo siguiente dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Entonces, esto, gracias, Naimisita. Este nos habla de la omnipresencia, ¿no? Porque ahí dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde habrá? Y ahí lo grafica, ¿no? Si me voy al cielo, ahí está. Si me voy al Seol, o sea, no hay lugar, ¿no? Y es de que podamos huir del Espíritu de Dios. Por eso dice, y esto nos habla de una cualidad que solo es de Dios, que es omnipresente, o sea, está en todo lugar. Ningún ángel, ninguna cosa, ninguna criatura tiene esa cualidad. Todos estamos en un solo lugar. No podemos estar ni siquiera en dos, ni en tres. Pero Dios está en todo lugar. Entonces el Espíritu Santo es omnipresente también. Porque Él es Dios, ¿no? Entonces, y bueno, podríamos ir a un favor ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles. Volver al capítulo, sí, libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 33. ¿La puede leer, hermana Mavi, por favor? Hechos 2. 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que Wanda vosotros... Kulke Polo Astartes creen Sare. Yo Are Mili Ajá. Wanda Kulke Polos creen. Escritorio, presentación en lista, todo 15 de 18. Ya, gracias, Maita. Entonces él dice que, o sea, Pedro está hablando aquí, ¿no? Es cuando vino el Espíritu de Dios y dice que Dios ha cumplido con su promesa de enviar al Espíritu, ¿no?
En el mismo libro, pero podríamos ir al capítulo 1, por favor, capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Señora Lucy, ¿lo puede leer, por favor? Pero que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gracias. Entonces dice, recibiréis poder, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo. Hemos estado viendo características, ¿no? Pero así hay bastante. O sea, si solo nos fuéramos por las características o cualidades de Dios, hay mucho más. Pero un poco andamos en el tiempo apretujados, pero aquí lo que quiero saltar es el ministerio del Espíritu. Y entonces en este punto encontramos esto, ¿no? Que el Señor decía que enviaría al Consolador, Él los guiará, Él dará testimonio de mí, pero aquí dice que recibiréis poder. O sea, el Espíritu de Dios nos llena de poder de Dios para hacer su voluntad. Entonces nos dice, les recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, cada vez que hablamos del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo da testimonio juntamente con nosotros. O sea, por eso es que dijo el Señor Jesucristo que Él dará testimonio de mí, pero el Espíritu Santo con nosotros conjuntamente da testimonio a las personas del Señor Jesucristo. Por eso dice, Oh yeah, I already did this part. I already did it, okay? por eso que Él dice que seremos testigos hasta el final de la tierra, o sea, hasta el último límite de la tierra, ¿no? El poder de Dios. Y esto se ha cumplido y se está cumpliendo y se cumplirá también, porque cada vez habrá menos lugares menos lugares en que puedan decir que acá no llegó el Evangelio, porque el Evangelio cada vez va a llegar más a los países musulmanes y todas esas culturas que de plano rechazan todo lo que es de Cristo, pero en el poder de Dios esto se va a cumplir. Entonces, pero es por el poder que da Dios mediante el Espíritu Santo. O sea, podríamos ir a Romanos, por favor. En Romanos 15:30. Romanos 15:30. ¿Lo puede leer, hermano Daniel, por favor? Romanos 15:30. Romanos 15:30. Sí. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, a Dios. Amén. Gracias, hermano. Pero dice, ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios nos llena de poder, pero también nos llena de amor. Por eso que en otra parte dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio, ¿no? Pablo le dice a Timoteo esto, entonces, pero acá dice que os ruego, dice, ¿no? Por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu nos llena de poder y nos llena de amor. Todo esto es el ministerio del Espíritu de Dios. Y podemos regresar al capítulo 8, por favor, de Romanos. Romanos 8. En el versículo 14. ¿Lo puede leer, Juanda, por favor? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿No? Gracias, Juanda. Entonces, y esto es algo que no admite discusión, ¿no? Entonces, todo el que
tiene al Espíritu es hijo de Dios. O sea, entonces, que no es hijo de Dios no tiene al Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, no tiene el poder, no tiene el amor que viene de Dios. O sea, tendrá el amor natural que todo ser humano irradiado por la misericordia de Dios le alcanza, ¿no? O sea, todo ser humano ama a su madre, a sus hijos. Es un amor natural, pero un amor de Dios es solamente cuando tenemos al Espíritu de Dios. Y esto sucede cuando creemos en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Podría leer el versículo 15, hermana Mavita, por favor? El versículo que sigue. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Gracias, hermana Mavita. O sea, para no tener temor, ¿verdad? Porque hoy día es fácil tener temor con la pandemia, ¿no? Todas las personas, más o menos, pero alguna clase, depende de temor, tenemos, ¿no? Cuando sobre todo de cerca vemos gente que ha fallecido, como el hijo de nuestro hermano, del amigo de nuestro hermano Raúl, que no sabemos si qué fue la razón, pero cuando alguien fallece, y en este tiempo pues mucha gente por el COVID ha fallecido, de los que conocemos, y a veces uno puede entrar en temor, pero tenemos que recordar que nosotros hemos sido adoptados por Dios. Y entonces, porque fuimos adoptados por Dios, es que le podemos decir Abba Padre. Abba es una expresión de afecto, de amor, es como decir papito, ¿no? Abba Padre, o sea. Entonces Dios que tanto nos ama, nos va a cuidar. Y si alguien va a partir es porque Dios lo ha determinado así. Pero si no fuera así, si no es la determinación de Dios, la persona va a continuar. Porque Dios nos ama y Él nos va a cuidar. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. O sea, los creyentes debemos estar seguros de eso, que Dios quiere lo mejor. Y confiar en eso, ¿no? En el versículo que sigue, el 16, señora Lucy, ¿lo puede leer, por favor? El 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, gracias. O sea, otra cosa que hace el Espíritu es darnos testimonio. O sea, nos dice, ¿no? Tú eres un hijo de Dios. No, yo no necesito que alguien me diga a mí, tú eres un hijo de Dios, de un ser humano. O sea, no necesito la aprobación de un grupo para decir, bueno, ahora sí soy cristiano. No. Todo verdadero creyente sabe que es creyente. Si tiene al Espíritu de Dios, lo sabe. Y es algo que Dios nos ha revelado a cada uno. Y eso en lo personal siempre me hace feliz porque ese testimonio me ha dado Dios. Y yo creo en el Señor Jesucristo y yo sé que un día estaré con Él por la eternidad. Entonces la Biblia nos dice, ¿no? Que el Espíritu es que nos enseña, nos da testimonio, nos dice. Y qué hermoso es saber eso. En el versículo 26, mismo capítulo 8, el versículo 26, ¿lo puede leer Maritza, por favor? En el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. O sea, gracias. O sea, también el ministerio del Espíritu es que intercede por nosotros. O sea, en nuestras oraciones Él está ahí, ¿no? Y a veces no sabemos orar bien, no sabemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. O sea, Amén. qué bendición tenemos los creyentes. Entonces, y todo esto nos enseña la Biblia que es el Espíritu de Dios y es Dios mismo. Es Dios mismo. En el versículo que sigue, el 27,
Nemisita, ¿lo puede leer, por favor? Versículo 27. Sí, ahí mismo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, gracias. O sea, ahí confirma que nos intercede por nosotros, pero dice conforme a la voluntad de Dios. O sea, es hermoso que el Espíritu ora, bueno, es Dios, ¿no? Entonces ora de modo que es aceptado por Dios, porque nosotros en nuestra humanidad podemos a veces orar de muchas formas que no sea la correcta frente a Dios, pero el Espíritu de Dios sí lo hace perfecto, ¿no? Por los santos, dice. Y eso no está hablando de los que están ahí en los altares, de los grupos religiosos, ¿no? Está hablando de santos vivos, de gente que vive, que camina, ¿no? Podríamos ir a, un favor, a primera de Pedro, el apóstol Pedro, perdón, segunda de Pedro, no es primera, segunda de Pedro. En segunda de Pedro, hermano Raúl, ¿está por ahí? Sí, Loisito. Ya, Rosita, ¿lo puede leer, por favor, el versículo 19? Segunda de Pedro 1 y versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Siga, por favor. Siga, hermano. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Raúl. Entonces, esto nos da seguridad que la palabra de Dios es de Dios. O sea, lo que leemos, la Biblia es de Dios. Porque los que escribieron, no escribieron lo que se les ocurrió. O sea, Amén. o lo que consideraron como oportuno, propicio. El apóstol Juan dijo, bueno, voy a escribir esto de acá y esto de allá no, o Pedro mismo, ¿no? O Lucas, en fin, Mateo. No, todos escribieron lo que el Espíritu de Dios los inspiró. Y esta es la palabra, por eso que es ciertísima de Dios. Y, y el deseo de Dios es que sigamos siempre atentos, como dice ahí, a su palabra, ¿no? Que alumbra en este mundo que es oscuro, pero la palabra de Dios es una antorcha, dice, que alumbra. Entonces, pero sabiendo que lo que leemos es inspiración de Dios. Por eso es que es palabra de Dios. Bueno, ahí tenía varios, pero podemos regresar, por favor, a Primera Corinto, a la epístola de Primera de Corinto, en el capítulo 2 otra vez, habíamos leído el versículo 10 y 11, ¿no? En 1 Corintios 2, pero ahora quisiera leer por el 12, 13 y 14. ¿Lo puede leer, hermano Daniel, por favor? 1 Corintios 2, del 12 al 14. Del 12 al 14. Sí, por favor. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Gracias, hermano. O sea, dice ahí que hemos recibido de Dios, ¿no? De enseñanza del Espíritu de Dios. Y por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Siempre tenemos que separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nos guía, nos enseña a separar, o sea, a hacer, por eso acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, no mezclando, ¿no? El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar para las cosas de Dios, o sea, para la santidad, para lo bueno, lo que agrada a Dios. Entonces, acomodando, por eso, lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Y esto para el hombre natural dice que es locura, ¿no? O sea, porque claro, ¿qué haces todos los domingos ahí con tu Zoom y leyendo la Biblia o qué haces, no sé, cantando canciones, en fin, o simplemente qué haces preocupándote por otros, ¿no? En fin, la vida del creyente para muchos le puede parecer una locura o algo que aburrido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no conocen a Dios, ¿no? Porque las cosas de Dios se han de discernir, dice acá, espiritualmente. Y eso nos enseña el Espíritu de Dios. Eso no nos enseña a ser humano, eso nos enseña el Espíritu de Dios. Y en eso es que está nuestra bendición de tener al Espíritu de Dios, porque Él nos enseña, nos guía, y cada día debemos buscar la dirección de Dios. En su palabra la vamos a encontrar. Y ahí nos enseña Dios a acomodar lo espiritual a lo espiritual, o sea, ¿no? Y la carne donde le corresponde, pues, ¿no? La carne, el pecado, todo ello tiene su lugar. Pero los creyentes y el Espíritu de Dios nos va a llevar siempre buscando y acomodando lo espiritual a lo espiritual, con la sabiduría que Dios da. Y bueno, eso es un resumen, digamos, de lo que es el ministerio del Espíritu de Dios. Y yo he aprendido repasando esto, y mi deseo es que todos podamos tener cada día un poco más de conocimiento de lo que es la verdad de Dios, ¿no? Respecto del ministerio del Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí es la una, creo. Muchísimas gracias, Eloisito. Amén. Gracias, Señor. Hermana Delito, ahí le paso. Eloy muy bien acomodado.